estamos? Buena tarde, bienvenidos. Esto es La Entrevista, soy Rocío Aliaga y comparto con ustedes este espacio aquí en TV Noticias 7.3 para conversar la información, para conversar la noticia que a veces se nos va ahí entre jornada y jornada. Bueno, pues resulta que las AFPs la semana pasada perdieron más de 1.500 millones de soles de los asegurados, ¿no? Una información que ha pasado ahí un poco desapercibida, pero 1.500 millones son 1.500 millones y en ese sentido vamos a conversar qué fue lo que pasó. Jorge Guillén, especialista en economía y vicerrector en investigación de SAN, está con nosotros para comentar esta información. Señor Guillén, buena tarde, bienvenido. Rocío, ¿cómo estás? ¿Qué fue lo que pasó? Se perdieron más de 1.500 millones en la última semana, pero ya hace 2 años que las AFP perdieron hasta 7.000 millones de los afiliados. Se perdieron, ya está, ya no hay esa plata, se acabó. ¿Se hizo humo? ¿Qué pasó? Es una evolución de bolsa, es una caída temporal. Ya bueno, hay caidón, ¿no? Un caidón, bueno, los fondos, en realidad es relativo, por los fondos de pensiones son más o menos 30% del PBI peruano, casi como 40.000 millones de dólares. Ya. Entonces eso es un porcentaje por una caída del Dow Jones, que ha sido un poco por la burbuja hacia abajo, que ya viene recuperándose. Ha sido por la crisis financiera internacional, ha venido inyectando dinero y se reventó un poco esa burbuja temporal, pero ya se está corrigiendo la caída. En el 2009 las caídas fueron mucho mayores, tanto en el Fondo 1, Fondo 2 y Fondo 3 de pensiones. Claro, pero a ver, vamos por partes, porque muchas personas todavía no y alcanzan a entender cómo es que funciona una AFP. Muchos saben de esto porque, bueno, el empleador un tanto que les obliga para las formalidades del contrato a afiliarse a una AFP y hasta ahí acabó de información del tema. ¿Cómo funciona un fondo privado de pensiones? Es un movimiento de largo plazo, ¿no? Acá lo que preocupa es la famosa tasa de reemplazo. O sea, ya, no es de corto, no es un movimiento de corto plazo, sino al final, bueno, digamos ahora está este pequeño hipo en la bolsa que no lo van a sufrir los que están por jubilación porque ellos están en un fondo cero, de cero riesgo, ¿no? Ajá. Pero que hay 3 tipos, ¿no? Los que estamos, digamos, relativamente jóvenes, como es mi caso, o mucho más jóvenes, como es tu caso, tienen todavía 30, 40 años más de vida laboral, y ahí no hay que ver este es un hipo, ¿no? Pero lo que hay que ver es al final cuál va a ser tu jubilación, tu tasa de reemplazo, es decir, tu pensión como porcentaje de tu salario, que debería ser un 70%. En Chile es 30%, por eso las protestas que hay en Chile, que vemos en las calles, porque están ganando pues si 10.000 soles su sueldo, 300 soles es su jubilación, ¿no? 30%. En Perú es 50%, pero debería estar en 70%, pero eso es más tarea de la Superintendencia de Mercado de Valores para ofrecer mejores instrumentos, diversificar los portafolios. Ajá. Hay instrumentos como fibra que están relacionados a alquileres para permitir una diversificación, un mejor rendimiento promedio esperado del portafolio. O el MILA, que todavía no está integrado a las bolsas de Colombia, de Chile y de México. Entonces, es un tema, que estás mencionando es un tema temporal, hay que verlo de largo plazo, porque sí afecta, ¿no? Si en el largo plazo uno ve una caída del rendimiento, cuando uno entra a la página web de cualquier AFP, no voy a decir el nombre de cualquiera, ¿no? Una AFP X, ¿no? Y calculas tu jubilación como una simulación, como un juego que entras a cualquier página web de AFP, y tienen unos supuestos, ¿no? Los hijos, tu edad, enfermedades, etc., hombre, mujer, ¿no? El hombre a veces gana diferente a la mujer y todo. Y un rendimiento, ¿no? Y ese rendimiento por cada punto sí afecta a tu tasa de reemplazo en más o menos 10% en el largo plazo, no ahora en el corto plazo, porque este hipo hacia abajo se está corrigiendo y la tendencia, si uno ve desde la creación del sistema, las estadísticas, hasta ahora, 50% es rendimiento y 50% es aporte de este 30% del PBI, que son los fondos de pensiones, que son más o menos 40.000 millones de dólares que estamos hablando, ¿no? Claro, es que uno dice 40.000 millones de dólares, suena un montonazo, ¿no? De dinero, de ahí el que sea un hipo, ¿no? Que se pierdan 1.500. Pero para personas que a lo mejor iban a recibir entre 500 y 700 soles, pues sí es como para preguntarse, pero claro, ¿quiénes están gestionando los dineros de todos? O sea, es la confianza en realidad de la gente que le da pues a una entidad privada para que mueva los fondos. Es un tema de información, ¿no? De que tienen que salir a decirle al público, de que no provoque una corrida especulativa también, ¿no? El que está bien informado es quizás la banca o los fondos mutuos, o los corporativos, que lo mantienen, porque algunos hablaban ya en el Congreso y asustaban a la gente y decían, hay que cambiar la opción de ponerte de fondo 2 a fondo 1 en 2 días. Pero en realidad
bursátilmente es un mal negocio hacer eso, porque ya que estás bajo, vas a vender barato y vas a Claro. salir a comprar caro. No, tratar de ganarle Eso no se puede la hacer. velocidad a cómo se maneja la bolsa es imposible, ¿no? A cómo se maneja Hay el expertos mercado. que te o sea, dicen todavía no. claro, cuando está así, uno quiere estar así No. y luego nos cruzamos, entonces todo Se mal. puede esperar un poquito más y salir. Pero aún así, podría ser y beneficiosa un cambio en el tiempo para cambiarse de un tipo a otro. Porque entiendo en Chile, que es los ejemplos que usted está manejando, es días pasarse de una modalidad a otra, y aquí creo que dura un poco más de un mes el Más o trámite. menos ¿Por qué? un mes. En realidad es relativo, como te digo, hacerlo. No podríamos necesariamente ganar mucho hacer los cambios porque los fondos son dinámicos y son regulados por la SBS. Ajá. Y también el que estaba, como te decía, a puertas de jubilación, 60, ¿no? Porque la jubilación es 65, en la academia 70. Y a los 60 te protege el sistema y te manda a un fondo cero, de cero una rentabilidad baja, pero un riesgo, ya no estás sujeto a estas volatilidades. Es casi bonus, es súper seguro. Yo quería pasarme, bueno, yo estoy, por ejemplo, a nivel personal, como afiliado, estoy ¿Ya? en el fondo 2. Debería estar en el fondo 3, pero soy un poco adverso al riesgo y me gusta el 2. Entonces, que no tiene tiene ciertas volatilidades. Me prohíben entrar al 1 o al 0 por mi edad, ¿no? Obviamente no tengo 60 años, pero cuando llegue a ello, automáticamente me van a pasar y me van a proteger. Pero ahora la gente que tiene 40 o 50 todavía le queda un camino largo como para llegar a terminar su jubilación y tener una rentabilidad esperada positiva. Pero a ver, ¿es 023 o 0123? Parece que es 0, 1, 2 y 3, ¿no? El 0 ya. es el más seguro. Antes había 1, 2 y 3. Claro. 0 y 1 son los más seguros, ¿no? Ya no habría un fondo menos 1, un fondo súper seguro, Ya. porque ya es un poco difícil, ¿no? Está más orientado a bonos corporativos o bonos del Estado. Siempre y cuando no sea un Estado como Venezuela, sino un Estado como Perú, que es relativamente sólido macroeconómicamente, te ofrece un riesgo muy bajito, ¿no? Claro, pero me dice, hablando de las personas naturales, los aportantes, ya cuando tienen o están cerca a la edad de jubilación, ya no hay opción. El sistema automáticamente los manda A riesgo cero. A riesgo cero, que es de lo más seguro. ¿En qué edades más o menos se puede manejar el 2 y en qué edades es más beneficioso el 3? 3 y 2, en realidad 3 es para las personas que están más o menos hasta los 50 años de Ya. edad, o sea, la edad media de vida laboral. Y luego un fondo 2 que también uno se puede pasar cuando está joven, como es en mi caso. Y un fondo 2 que lo puedes manejar más o menos hasta ya estando cerca a los 60 años, ¿no? Y automáticamente pasas a un fondo mucho más seguro. Claro, es facultad de la persona cambiarse. El Entre tema 3 y está 2. todavía en los tiempos, El tiempo, ¿no? El tiempo el que timing. dura el trámite, que en realidad, más allá de que la persona vaya a ganar o perder al estar mal asesorada, es su derecho. Me parece que pueda pasar rápidamente de un tipo a otro. No se está manejando, me parece que hay un proyecto en el Congreso. Puede haber ciertas rigideces, ¿no? De repente institucionales también, como estábamos hablando un poco ahora, hay unos temas también de sobrecostos que enfrentan también el sistema privado de pensiones, ¿no? Las cobranzas a ciertas empresas, y eso hace que sus costos sean más elevados, sus comisiones sean elevadas, ¿no? Y es el Estado o municipalidades las que más deben. Por ejemplo, te descuentan por impuestos, que eso sí lo tienes que pagar o sí o sí. Pero no llega. Pero por AFP no llega, Ajá. y ahí la AFP se gasta 100 para recuperar 80. No tiene mucho incentivo en hacerlo, ¿no? Lo hace por regulación, pero eso eleva sus costos, ¿no? ¿Se tiene una idea de cuáles son los mayores deudores a las AFPs? Municipalidades, gobiernos locales, un poco más el Estado, gobiernos locales básicamente, ¿no? Son los más ¡Qué mal! deudores. Qué mal, qué vergüenza, Un reporte ¿no? de SBS y la asociación. Y bueno, y no hay manera de cobrarles, porque puntualito nos descuentan a todos los trabajadores del Estado, debieran con la misma puntualidad, pues... Y justo en la enviar última esos reforma del dineros a donde 2013 deben de llegar. se habló que se debería centralizar el cobro tipo SUNAT, ¿no? Ajá. Y en Ecuador hicieron incluso todo este sistema de cobros, lo hicieron con una asociación penal. O sea, es un delito penal no cumplir con esta obligación. Es una Casi, apropiación. casi, ¿no? Y eso sí lo obliga a la empresa a hacerlo, ¿no? Porque si no tienes ahí A la empresa o a las instituciones del Estado que tienen también, o a los apoderados legales. claro, trabajadores, ¿no? La idea es que llegue. Entonces,
Usted le ha determinado un hipo, no hay que asustar tampoco a la gente si no es necesario, pero bueno, ya sería el segundo, ¿no? El tercer hipo. De estos van a ver siempre varios. En tanto estén los dineros en Hemos la tenido bolsa. el último hipo que yo me acuerdo, que todo el mundo se emocionó y que yo no creía en particular como inversionista, fue el Bitcoin. Ya, los famosos Bitcoins, ya. que estuvo mucha gente, sobre todo los que no eran economistas y eran de ingeniería, se jactaban, no, que tú eres economista y por eso es que no entiendes cómo funciona esto. Le dije, no, porque no hay un subyacente y está ligado al lavado de dinero, no está regulado por la Federal Funds Rate. Entonces, yo no lo veo, me parece como un subprime. Y al final se destapó antes y se reventó antes. ¿Invirtieron las AFPs en Bitcoins? No, yo creo que no. Tampoco en subprime invirtieron mucho, porque hay un límite de inversión para invertir hacia afuera, que está en 50%. O sea, por un tope, debido a problemas con el dólar, porque si sacan todo el dinero hacia afuera, el dólar se dispara. Entonces, por eso es que hay un tope de la inversión al exterior. Entonces, ¿es solo un tema de información y de tiempos con los afiliados el problema de momento? ¿Así lo ve? Es un problema de tiempo, un problema de información. Quizás la SBS o algún representante debería informar un poco cómo va la evolución. Y no ven, por ejemplo, lo que te acabo de mencionar, que de todos los fondos que tenemos, 50% está explicado por rentabilidad y 50% por aportes. Es decir, no se han carcomido los aportes como sí pasó en Argentina en el 2001, con el corralito que tuvieron, ¿no? Que en realidad el afiliado ahí sintió que le estaba pagando al Estado, estaba financiándole al Estado todo, ¿no? Acá no es así. Nuestro portafolio está bien diversificado, es más en sectores privados que en públicos, ¿no? La composición del portafolio. En realidad yo no lo veo tan peligroso, pero sí hay un llamado de atención a la SBS y SMB para diversificar el portafolio, para ofrecer mejores instrumentos, porque son instrumentos que están muy ligados a minería y a construcción, que no están muy bien últimamente. Claro, porque en realidad las AFPs, o sea, es una institución que también quiere ganar dinero, ¿no? Tiene fines de lucro y en ese sentido no va a perder. Y si es que son dueñas o copropietarias o tienen también porcentajes de otras instituciones, lo más probable es que inviertan en esas para salvarles un poco el tema. No se ha regulado eso, no se ha visto eso de momento. Sí, y sobre todo inversión en instrumentos que no estén correlacionados, ¿no?, con lo mismo de siempre, ¿no? Porque cuando cae el commodity viene el problema de caída de bolsa y los fondos se deterioran. Entonces, crear instrumentos que no estén correlacionados con commodities o construcción, que últimamente lo estamos viendo construcción como está, ¿no? Y que no se va a salvar, y ese problema va a ser de largo plazo, estructural, parece el problema de la construcción y de la inversión pública y privada en el país. Y los instrumentos de bolsa tampoco están mostrando ganancias. Entonces, por ahí deberíamos generar nuevos instrumentos para agroexportación, para alquileres, que podrían ayudar a diversificar el portafolio, ¿no? Claro, pero esta diversificación de portafolio no es que les va a salir de... Bueno, ya que lo piden, lo vamos a hacer, ¿no? Tiene que haber pues una regulación, no una norma. ¿Que sale de dónde? ¿Del Congreso? Tiene que estar bien pensado. Es el Ministerio de Economía, la SBS y con la SMB. Tiene que estar bien pensado, porque si no, el caso de Estados Unidos fue por relajamiento y feria de instrumentos, pasó los paquetes tóxicos de la crisis relacionados a hipotecas, ¿no? Y a subprime, a los más riesgosos, y se reventó la burbuja al final, ¿no? Hay una película muy buena de Big Short, que es con Brad Pitt, 2016 en Netflix. Es muy buena para el público porque te ayuda a entender la crisis del subprime. El americano se aburrió de generar bonos del Estado, se aburrió de instrumentos que daban lo mismo. Claro, que es muy común, ¿no? Por lo menos en Estados Unidos. Y lo complejizó, porque en Estados Unidos, yo cuando trabajaba allí de profesor también en una universidad americana, no es como la AFP que te da unas opciones fondo 1, 2 y 3. Ahí me dijeron, bueno, te puedo dar la opción de que tú inviertas. Y me dieron un libro así. O sea, tan complejo está y que dije, no, yo no puedo, yo no doy. Mejor tú invierte por mí, porque yo ya no sé en qué, yo no soy, digamos... Claro, y eso que usted sabe, ¿no? Pero es la clásica, broker, ¿no? Ya, ¿en cuál me pongo? Ya en el 2. Bueno, ya pues ya luego me informarán, algún día nos van a informar. La complejización en Estados Unidos llegó a un relajamiento ya de los paquetes, ¿no? Acá tiene que ser tomado con mucho cuidado, ¿no? Porque estamos muy inestables políticamente también, y eso puede afectar también nuestro comportamiento bursátil. Entonces, ¿qué se viene ahora mismo? ¿Qué pueden esperar? De momento que no panda el susto, que no panda el cúnico ahí con la gente, siempre se puede asustar y
bueno, pues mejor me salgo de la AFP, prefiero estar con el tema bajo el colchón, ahí guardo mi plata y ya veo cómo hago para mi vejez, o esto que pueden solicitar la jubilación anticipada. No hacerle mucho caso al congresista, a los congresistas que a veces no necesariamente conocen mucho del tema, Ajá. no salirse de un fondo, incluso el inversionista te va de una AFP, el asesor te va a decir no lo hagas. Porque yo en algún momento de susto en el 2009 lo quise hacer y me dijo, es mal momento de salir, ¿no? Hay momentos para salir o entrar que el inversionista, el asesor de tu AFP te puede indicar en qué momento y acorde a tu edad y acorde a tu perfil, ¿no? A tu adversidad al riesgo, como es mi caso, que estoy en un fondo 2, ¿no? Y esperar... Bueno, pero ahí nomás es lo que le tocaría, ya no se puede ir a menos que eso, ¿no? A menos que eso no se puede ir, ¿no? Entonces, esto es para los que están en el 3, que se quieran ir al fondo 2 ahora con el tema de... Es un poco más seguro, entre comillas. Pero mejor me ahorro estos hipos. Pero que esperen un ratito, ¿no? Que se recupere la que bolsa. se recupere el tema. ¿Y si viene más adelante otro hipo? No, bueno, largo... ¿Qué tanto se va a reflejar esto al final en las Hay que verlo pensiones? de largo plazo, o sea, cuál es la tendencia, ¿no? Pueden tener subidas y bajadas o hipos hacia arriba, como tuvimos por commodities en el 2012, pero hay que verlo en un comportamiento de largo plazo, el rendimiento acumulado, ¿no? No con subidas y bajadas, no en el día a día. Es como lo del dólar, cuando tuvimos el tema de la vacancia, mucha gente compró y especuló y al final el dólar regresó nuevamente a su punto inicial. Ahora de repente podemos tener otra especulación con el dólar, ¿no? Bueno, entonces nos vamos ordenando. Diversificación de portafolio, información a los afiliados, que no se asusten ahora mismo, esperar a que se recupere el tema por si se quieren pasar, aún así, por como están las cosas dadas, habrá que esperar pues el mes y medio que tarda pasarse de un tipo a otro. Y un escenario vorágine que se carcoman los aportes yo no lo veo. No veo una probabilidad mínima de que ocurra que el aporte se carcoma, ¿no? Porque hay mucho espacio y rendimiento ganado. No, a menos que tengamos una situación política muy adversa a nivel país, ¿no? Nos convertamos en un Venezuela, que no va a ser el caso, ¿no? Ya, en ese sentido, pues ahí ya, ¿qué convendría? Porque incluso hasta nuestra izquierda es un poco más socialista, no tan extrema, ¿no? Me parece, espero no equivocarme. Ya, pero de llegar así en plan ya apocalipsis zombie, ¿qué sería lo que le tocaría hacer al afiliado? Bueno, ahí ya es un poco más complicado, ¿no? Porque tendrías que, bueno, si tienes 40 no puedes sacar tu fondo, ¿no? Claro. Es bien difícil, ¿no? Y ahí ya no es culpa del sistema, ¿no? Ahí sí estamos perdiendo todos. Tanto institución como el afiliado, todos por igual, pero porque, digamos, el Estado no está proporcionando las condiciones adecuadas, ¿no? Pero yo no creo que lleguemos a ese caso, ¿no? Yo tampoco, la verdad, pero ¿le parece en todo caso que sí estaría bueno que se acorten los plazos para pasarse de un fondo a otro? Yo creo que sí habría que ver un poco con las instituciones o los reguladores, a ver a qué se debe ese tema, ¿no? Pero también a nivel bursátil, movimientos muy bruscos no es recomendable, ¿no? Porque hay que tratar de esperar un poquito que las tendencias se corrijan, porque dentro del fondo 3 sigue habiendo compras y ventas de portafolio activas, ¿no? No son portafolios que se llaman en long, creo, o de largo, que se quedan dormidos. Sí hay movimientos, ¿no? del sector. Pero a ver, para que todos estén tranquilos, entonces estos hipos... no es que ya voy a recibir menos pensión, ya se me desapareció el fondo, nada. No, para nada. No, hay una rentabilidad acumulada. Uno puede ver sus estados de cuenta. Quizás en el mes ha habido una pérdida, pero uno puede ver tus aportes y la rentabilidad que has tenido en tu fondo. Eso es por regulación, por información. La SBS lo obliga a cada AFP a poner en sus estados de cuenta para evitar pues que haya ciertas especulaciones, ¿no? En el mercado. ¿Usted se mantiene en la 2? Yo sigo en la 12. ¿Se cambiaría? No, yo creo que seguiría ahí, no pasaría a la 3 por mi adversión al riesgo y me quedaría ahí hasta el final, ¿no? Hasta que me llegue la jubilación, ¿no? Ah, ya, estupendo. ¿Y cuál es la película que nos había recomendado? The Big Short, La Gran Apuesta, es en castellano. Es para entender la crisis financiera del 2009, está en Netflix. Ah, ya, estupendo. Vamos a verlo entonces como para tener más claro el asunto, porque estos temas económicos a veces son tan escabrosos, pero no vale, ¿no? Dejar también los dineros de uno en manos simplemente de las personas que se supone son los entendidos y a veces no deciden bien, ¿no? Vamos a estar atentos entonces con esto de la diversificación del
Portafolio. Del portafolio, se me había ido la palabra. Muchas gracias, señor Jorge Guillén, especialista en economía y vicerrector en investigación de la Universidad ESA. Han estado con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes por haber conversado. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más en minutitos. Conectados contigo.